Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenos días. Hoy estamos en este primer día de la semana, según el calendario de Jehová nuestro Dios. Y estamos aquí para estudiar su palabra. Vamos a continuar con esta serie. El domingo pasado vimos el primer capítulo del libro de Jonás. Vamos a continuar con este estudio que es muy importante y vamos a seguir aprendiendo a hacer la voluntad de Jehová. Amén. Es muy importante para nosotros aprender a hacer la voluntad de Jehová Dios, entendiendo que si Él es el único Dios verdadero y que su conocimiento y su palabra no se comparan con el conocimiento humano y que están por encima hasta de nuestro propio entendimiento, y que todas las cosas que Él estableció son para que nosotros podamos conocerle y podamos aprender a vivir conforme a lo que Él estableció. Es importante entonces aprender a hacer su voluntad. Vimos el domingo pasado que Jonás estaba determinado a desobedecer a Jehová Dios. Él quería evitar que llegara la palabra de exhortación para que Nínive fuera exhortado para arrepentirse y reconciliarse con Dios. Realmente la Escritura no da razones por las cuales Jonás sentía así, pero imaginamos que siendo Nínive uno de los enemigos naturales del pueblo de Israel, pues obviamente él tenía resentimiento y no quería que llegara la misericordia de Dios a este pueblo que él tal vez odiaba o del cual tenía amargura y resentimiento en su corazón. Pero cuando Dios nos pide hacer su voluntad, nosotros tenemos que hacer a un lado absolutamente todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, porque el único Dios verdadero nos está llamando a hacer algo importante. Entonces, Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Y vimos la semana pasada que él estaba en plena rebelión contra el único Dios verdadero. Vamos, para poder recordar un poco el contexto, vamos a Jonás 1, vamos a leer del 14 al 17 y lo vamos a usar como introducción para continuar con este estudio. Jonás, o Jonah en hebreo, capítulo 1, del 14 al 17. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es muy interesante lo que vemos en este texto, porque los que no habían entregado su vida al único Dios verdadero fueron los que actuaron rectamente. Y el que supuestamente tenía una relación con Dios y lo conocía y había sido instruido en su palabra, estaba en total rebeldía contra Dios. Estaba desobedeciendo la orden que le había dado. Y no solamente eso, no solamente había desobedecido la orden, sino que prefería morir antes de obedecer a Dios. Y es algo muy, muy triste. Fíjense que hoy en día está pasando algo muy parecido. En la confusión con tantas denominaciones y tantas doctrinas y tantas enseñanzas, realmente vemos que dentro de las congregaciones lo menos que hay es unidad y amor por Dios y su palabra. Hay mucha desunión, hay muchos problemas entre denominaciones y todo el tiempo están peleando y discutiendo. Obviamente cada denominación clama tener la verdad absoluta y creen que ellos son los únicos que están bien y que todos están mal. Pero algo que hemos aprendido en la palabra es que el único que está bien es ¿quién? Jehová Dios, su Mesías, el Espíritu de santidad y todas las manifestaciones de Dios a través de su palabra. Él es el único que está bien. Todos los demás estamos mal y tenemos que aprender a corregir todo lo que está mal en nosotros. Entonces, con este problema y esta confusión, Dios, a través de su Mesías, en Juan 10, nos dice que Él había venido para que hubiera un pastor y un rebaño. ¿Y cuántos pastores y cuántos rebaños tenemos hoy en día? Muchísimos. Cada quien cree que tiene la verdad y todos los demás están mal. Y desafortunadamente no hay unidad dentro de las congregaciones. No es esto lo que Dios quería para su pueblo. ¿Y saben por qué? Es muy sencillo. Como no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios, cada quien pone sus reglas, cada quien pone su interpretación a la palabra y en vez de obedecer a Dios, estamos intentando imponer lo que nosotros entendemos de la palabra. Y obviamente eso causa que no haya unidad, que estemos todos divididos. Entonces, el ejemplo de Jonás es un ejemplo que tenemos que seguir. No porque él haya hecho lo correcto, al contrario, es porque tenemos que aprender a no ser como Jonás. Si Dios dice algo, tenemos que aprender a aplicarlo a nuestra vida
agarrarlo como si fuera la verdad absoluta y practicarlo. Es la única forma de permanecer en la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? No, bueno, aquí está escrito esto, pero yo digo que significa esto. No. Eso es precisamente a lo que nos ha llevado toda esta confusión. Nosotros tenemos que sujetarnos literalmente a lo que dice la Escritura. Entonces, la Escritura no solamente es la Tanaj o el Antiguo Testamento, pero tampoco es solamente la Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Son los dos. Y los dos dan testimonio y los dos concuerdan en una sola cosa. Hay un solo Dios, hay una sola palabra, hay un solo Mesías, hay un solo Espíritu y hay una sola verdad. Entonces, tú tienes que buscar en toda la palabra cómo Dios reveló la verdad para poder entender realmente lo que Dios estableció. No puedes sacar versículos de contexto y pensar que esa es la forma correcta de obedecer y entender la Escritura. Si hay algo que no está claro, tienes que buscar en todo el libro y empezar a buscar dónde la palabra habla sobre ese tema específico y poder reconocer qué es lo que Dios realmente estableció en su palabra. Y es algo muy importante. Entonces, antes de continuar, vean con mucha atención el versículo 17. Dice la Escritura que ante la constante rebeldía de Jonás, y dado que a él no quería hacer la voluntad de Dios, Dios preparó un gran pez para que tragase a Jonás. Y dice que estuvo Jonás ¿en dónde? Esta palabra vientre es una palabra muy interesante. En hebreo significa intestinos, corazón, matriz o vientre. ¿Qué pasa si Jonás hubiera llegado al estómago del pez? Los ácidos lo hubieran consumido totalmente. Los jugos estomacales hubieran deshecho su piel y hubiera sido ingerido por el pez. Pero la palabra me'e no significa estómago. Significa intestinos, corazón, matriz o vientre. Entonces, Jonás llegó al interior del pez, pero no llegó al estómago. Entonces, ahí sucedió algo muy importante. Dios iba a tratar de una forma muy severa con Jonás a causa de su rebeldía. Entonces recuerden esto porque vamos a hablar al final casi de la prédica, vamos a retomar este tema que es muy importante. Solamente quiero que se queden con la idea correcta. Jonás no llegó al estómago del pez. Estaba en algún lugar de su interior, por lo cual Dios iba a causar al final que lo vomitara, pero esa es otra historia.
Vamos a continuar en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2 vamos a leer del 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia ¿a quién? A Jehová Dios. Y él me oyó desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces vean, antes de morir Jonás tuvo el único momento de lucidez en su vida. Desde el capítulo 1 vemos que en su rebeldía estaba dispuesto a desobedecer a Dios. No quería obedecer su palabra. Entonces llega un momento en que Dios lo confronta, no le deja escapatoria y cumple sus deseos. Él quería ser echado al mar porque no quería obedecer a Dios. Pues entonces Dios cumplió su deseo. Lo echaron al mar, pero Dios preparó una forma tal vez muy severa, pero lo iba a confrontar. Porque Dios, cuando nos ama, no puede permitir que nosotros nos salgamos con nuestro berrinche. Tenemos que aprender esto de Dios. Como Dios amaba mucho a Jonás, no permitió que continuara con su berrinche y le puso un alto. Entonces Dios envía un gran pez y Jonás cae dentro del vientre del pez, en un lugar específico donde Dios iba a tratar con él. Antes de morir, se da cuenta Jonás de algo. Imagínense a un ser humano en medio del mar que es tragado por un pez. Realmente, ¿cuáles son sus oportunidades de sobrevivir a esto? Ninguna. Porque o lo digiere el pez y muere, o muere ahogado por el agua, porque los peces pueden tragar agua y no se ahogan, la filtran. Pero ¿cuánto puede sobrevivir un ser humano dentro del cuerpo de un animal? Realmente no mucho tiempo. Vean el versículo 2. ¿Por qué Jonás invocó a Jehová Dios? Porque estaba en angustia. Quiere decir que se había dado cuenta de algo. Él no quería hacer caso de Dios, desobedeció a Dios, quería huir de la presencia y la voluntad de Dios, y finalmente Dios cumplió su deseo. Ahora, ya estando en miseria, alejado de Dios, ¿qué hace Jonás? Invoca a Dios. A veces los seres humanos somos muy necios. Muchas veces Dios nos está mostrando el camino de la bendición para estar bien, y nosotros ¿qué hacemos? No, este camino me gusta más. Y cuando llegan las consecuencias, ¿qué es lo que hacemos? Ahora sí, invocamos a Dios.
Pero vean, Dios en su amor y su misericordia permitió todo esto. ¿Con qué propósito? ¿Qué se imaginan que Dios quería de Jonás en este punto de la historia? No. Sí, quería que se arrepintiera, pero hay algo todavía más importante. Sí, que obedeciera. Que hiciera lo que le pidió, sí. Ok, llegamos al punto en que Jonás tiene que reconocer que no estaba haciendo lo correcto. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Ahí mismo en el versículo 2. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él se tapó los oídos, se dio la media vuelta, lo abandonó, dice, y él me escuchó. Pero vamos a ver algo muy importante. Sí, Dios lo escuchó, pero como buen padre, ¿qué fue lo que hizo con Jonás? Lo disciplinó. Vean, uno de los errores más grandes que hacemos nosotros como padres. El niño hace algo mal, lo regañamos, lo confrontamos y hace carita de gato de Shrek y decimos, ok, ya te puedes ir, no te voy a castigar. Esto no funciona así. Es totalmente correcto que nosotros tengamos misericordia de los que se equivocan. Pero si ponemos la mano deteniendo el castigo, jamás van a aprender. Dios lo escuchó, se dio cuenta que ya había indicio de arrepentimiento. Pero aún así, no detuvo la disciplina. ¿Por qué? Sí, porque lo amaba. Pero el amor se expresa a veces de maneras muy diferentes a la que nosotros entendemos como seres humanos. Para que alguien pueda aprender, tenemos que dejar que las consecuencias lleguen a él y las pueda experimentar. Eso no quiere decir que nos vamos a gozar por su sufrimiento o que nuestro objetivo es que sufra. No se trata de eso. Pero tenemos que hacerle entender a la persona que está en rebeldía que todas sus acciones tienen consecuencias. Hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas. ¿Quién decide qué tipo de consecuencias va a experimentar? Nosotros mismos. Si hacemos bien, vamos a tener buenas consecuencias. Si hacemos mal, obviamente las consecuencias van a ser nada agradables. Pero una vez que cometimos el error, tenemos que experimentar las consecuencias para poder aprender. ¿Saben cuándo aprendí que no debía jugar con fuego? Hasta que me quemé. Sí.
Pero somos tan necios y nuestros papás nos dicen: deja ese encendedor, deja los cerillos, te vas a quemar. ¿Y qué hacemos? Ya estamos dándole a los cerillos. Puede pasar una hora, puede pasar un día, puede pasar una semana, puede pasar un mes, puede pasar un año, pero cuando llega la consecuencia, ¿qué sucede? Entonces recordamos lo que nos dijo nuestro papá y hay dos opciones. Si somos sabios, decimos: ¿cuánta razón tenía mi papá? Ya no voy a jugar con cerillos. O puede suceder que, como Jonás dijo: bueno, esto está mal, me quemé, pero no me importa, lo voy a seguir haciendo. Y entonces tienes que dejar que nuevamente las consecuencias lo alcancen para que pueda aprender la lección. Si tú detienes la mano, como muchos padres y mamás alcahuetes, lo único que están provocando es que el niño jamás aprenda. Ay, mira, te castigaron, pero ahí va el papá o la mamá alcahuete. Ven, mijito, no llores, ven, yo te lo doy, toma, mira. ¿Saben qué están haciendo? Ustedes no aman a sus hijos. Ustedes lo odian. ¿Y saben por qué? Porque la única forma de aprender es cuando las consecuencias nos alcanzan y las tenemos que experimentar. Muchos jóvenes, muchísimos, no escuchan a sus padres, embarazan a su novia y luego los papás alcahuetes, ¿qué es lo que hacen? Se los llevan a su casa y mantienen al hijo y a la nuera. ¿Saben cuándo ese niño va a aprender que lo que hicieron tiene una consecuencia y ahora la tienen que solucionar? Jamás. Porque entonces yo puedo ir con otra chica, la embarazo y llevo al bebé a casa de mis papás y me lo siguen cuidando y me lo siguen manteniendo y yo sigo haciendo lo que quiero. Eso es solo un ejemplo. Esa actitud de alcahuete no está edificando a nuestros hijos, los está destruyendo. Cada vez que vemos a un niño, a un joven o a un adulto hacer algo mal, tenemos que confrontarlo. Porque si no lo hacemos, número uno, no lo amamos. Número dos, estamos destruyendo su vida. Y número tres, vamos a tener que tener una larga conversación con Dios y no va a ser nada agradable. Porque Él nos va a pedir cuentas de por qué no hicimos lo correcto. ¿Por qué creen que existe este libro en la Escritura? ¿Creen que Dios no tenía nada que hacer y dijo: ay, bueno, voy a inventar esta historia nada más para que haya un capítulo más en la Biblia? No. Él nos está enseñando qué es lo que tiene que hacer un buen padre. Y si no lo hacemos, estamos fallando y le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Vamos a continuar con la historia. Vamos a leer del versículo 4 al 6.
Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Qué creen que está sucediendo aquí? Fíjense, antes de morir, dice la Escritura que Jonás clamó a Jehová y él escuchó. ¿Y qué hizo Jehová Dios Padre? Milagrosamente lo sacó del vientre del pez y apareció en una isla con frutas y pescado y todo lo necesario para que él pudiera estar bien. ¿No? Dijo: ay, mijito, vente para acá, ya no te voy a castigar, pobrecito. ¿Qué hizo? Lo que está describiendo Jonás en esta segunda porción, ¿qué significa? Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué creen que significa? Él estaba debajo de la tierra, descendió a los montes, estaba dentro de un pez. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que está queriendo decir Jonás? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Qué significa? ¿Cómo que iba a resucitar? No, hombre. Sí, murió. ¿Cuánto crees que puede aguantar un ser humano dentro de un pez? Esto no era la historia de Pinocho, que prendió una vela, la puso sobre una caja que estaba dentro del pez y se puso a esperar a ver quién lo rescataba. Jonás murió. Todo el capítulo 2 de Jonás es a Jonás experimentando la muerte. Obviamente, en la forma poética de la redacción del libro, él, estando muerto, no pudo haber dicho esto. Mientras estaba dentro del pez, además, no había ni papel ni tinta para escribir. Entonces, esta historia obviamente tuvo que haber sido contada después de lo que sucedió. Pero está describiendo lo que tuvo que experimentar Jonás por haberse rebelado contra Dios. Entonces, él murió. Dice 3 días y 3 noches dentro del pez y él murió. Vamos a continuar del 7 en adelante. Vamos a leer 7 y 8. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿A quién está describiendo Jonás aquí? A él mismo. Fíjense, ¿por qué no obedeció Jonás a Dios antes? Por rebelde. Y ahora sí, ya que está experimentando las consecuencias, ahora sí le da la honra y la gloria a Dios, ¿no? Demasiado tarde. ¿Saben qué es lo más interesante de este libro? Que eso es exactamente lo que nos quiere enseñar Dios, que nunca es demasiado tarde. Pero vamos a poner las cosas en perspectiva. Antes de morir clamó a Dios, pero Dios no detuvo la consecuencia. Lo dejó morir. No porque fuera malo, no porque no lo quisiera, sino porque tenemos que aprender a experimentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Con qué propósito? Para aprender. Fíjense, yo cuando era pequeño, si hubiera seguido jugando con encendedor y cerillos, hubiera quemado la casa, tal vez hubiera quemado a alguno de mis hermanos, tal vez hubiera provocado un incendio incontrolable, pero gracias a Dios me quemé y dejé de jugar con cerillos y encendedor. Si hubiera continuado en esa actitud, antes de quemarme pude haber hecho un daño muy grande a alguien más. Pero Dios en su misericordia permitió mejor que me quemara para que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Entonces Dios en su amor y su sabiduría sabe cuándo poner un alto. El caso de Jonás era una persona que no quería obedecer de plano y que prefería morir que obedecer a Dios. Entonces Dios tuvo que actuar de una manera extrema, pero no para castigar por castigar, para que Jonás experimentara la consecuencia de su decisión y que pudiera corregir el camino. ¿Ustedes creen que la pasó muy agradable Jonás dentro del pez? ¿Se imaginan? ¿Alguna vez se han metido a nadar y han tragado agua? ¿Cómo se siente? Es una experiencia que le recomendarían a sus familiares, a sus amigos. Oye, cuando estés en la alberca, abre la boca. Se siente padrísimo. Ajá. Es algo horrible. Imagínense a un hombre en medio del mar, dentro de un pez. ¿Saben qué es lo más triste? ¿Quién pidió ser echado al mar? Pues yo no te quiero obedecer y que me echen al mar. Ah, sí, eso quieres. Ándale, mijito. Anda pues. Cuando éramos chicos, mi hermano, el de en medio, Fer, era hijo. Yo era más hipócrita. Yo me portaba mal, pero andaba así. Hacía algo y me quedaba así, quietecito. Pero él no, él de plano era bien rebelde.
Y un día le dijo a mi mamá, pues me voy de la casa. ¿Saben qué hizo mi mamá? Ay, mijito, no digas eso, ven. No, le dijo, ah, sí, ok. Sacó una maleta, dice, ¿qué te quieres llevar? Le empezó a sacar ropa. ¿Este suéter te gusta? No, ah, ok. ¿Esta camisa? No. ¿Este pantalón? Sí, ah, bueno. Le hizo su maleta, lo puso en la puerta y le dijo, hijo, que Dios te bendiga, te amamos mucho, pero adelante. Y el otro se le alza la cabeza como diciendo, ¿en serio me vas a dejar ir? ¿Saben cuándo volvió a decirle me voy de la casa? Nunca. Cada vez que ustedes consecuentan o permiten el berrinche de sus hijos, los están instruyendo a destruir su vida. Lo peor de todo es que los papás alcahuetes no se dan cuenta del daño que les están haciendo a sus hijos. No los aman y no los están educando. Están permitiendo que se destruyan. Y Dios no es así. Dios pudo haber dicho, ah, sí, te quieres morir, mira. Pues a mí ni me afecta, sí te amo mucho, pero te quieres morir, pues. Órale. Y Dios permitió que experimentaba lo que quería. Él dijo, échame al mar, porque no te voy a obedecer. Ah, ok, pues te echamos al mar. Vean con mucha atención el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí. ¿Qué necesita experimentar un ser humano para que deje su terquedad, su rebeldía ante Dios? Unos con un buen baño de agua fría tienen suficiente, pero otros necesitan ser tragados por un pez. Y Dios sabe con quién hacerlo. Finalmente Él es Dios, Él es sabio, Él es eterno. Y nos dice, ah, ¿sí quieres esto? Pues ahí te va. A ver cuánto aguantas. Pero no es con el propósito de burlarse de nosotros. No es con el propósito de dañarnos. Es para que experimentemos y nos arrepintamos. Muchas veces tenemos que experimentar lo peor para darnos cuenta que no estamos haciendo lo correcto. Y Dios no puede hacer nada. Él nada más quita las manos y dice, ojalá y no sea demasiado tarde. Y espera a que experimentando la consecuencia tú te arrepientas y cambies de dirección tu camino. Vamos al versículo 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez. ¿Y qué pasó? Y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué podemos aprender de estos dos versículos? Se arrepintió.
que Dios actuó con misericordia, no detuvo la disciplina. Pero al final, cuando ya se dio cuenta que realmente, bueno, eso lo vamos a ver después. Cuando él creyó que realmente Jonás se había arrepentido, ¿qué hizo? Hizo que el pez vomitara a Jonás, pero lo resucitó. Es algo muy importante entender cómo es Dios. Si no entendemos bien a Dios, vamos a cometer muchos errores. Como ustedes ven, Dios no es un padre que permite la rebeldía. No es un padre que hace ojo de pancha a lo que está sucediendo. No es un padre que nos deja salirnos con la nuestra. Es un padre que actúa con sabiduría dependiendo el caso. Y que lo único que busca es que nosotros aprendamos, dejemos el camino de maldad y que corrijamos nuestra vida. Entonces Dios estuvo dispuesto hasta permitir, cumpliendo el deseo de Jonás de morir. Dijo, sí, ¿estás dispuesto a morir antes que obedecerme? Pues vas a experimentar la muerte. Hay muchas personas, obviamente, que no conocen a Dios y dicen, no, es que Dios es muy malo. No. Dios es un Padre sabio y sabe cómo tratar con nosotros. Hay quienes necesitamos quemarnos una sola vez para entender. Habemos otros que necesitamos ser tragados por una ballena y morir. Pero lo que busca Dios es que nosotros entendamos y aprendamos que no podemos vivir sin hacer su voluntad. Finalmente la consecuencia va a llegar. Ya sea al principio, ya sea más tarde o ya sea al final, pero la consecuencia finalmente va a llegar. Y lo único que Dios quiere es que corrijamos el camino. En estos dos capítulos, el final del primero y todo el segundo, hay una enseñanza muy importante. Porque fuera del contexto de Jonás, Dios apuntó como ejemplo de otra persona. No aparece aparentemente en la historia, pero es lo opuesto a Jonás. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 11. Lucas 11. Vamos a leer del 27 al 30. ¿Quién tiene Biblias con letras en rojo? ¿Nadie? ¿Quién está hablando en esta porción? Jesús, Yeshua, nuestro Mesías. Dice la Escritura, mientras él decía estas cosas,
Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que hacen ¿qué cosa? No la guardan en el cajón, la guardan en su corazón para obedecerla. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal ¿de quién? De Jonás. ¿De quién? De Jonás. De Jonás. Porque así como Jonás fue señal ¿a quién? A los ninivitas. A los de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Qué está diciendo Yeshua Jesús aquí? ¿Ustedes creen que Jonás es una casualidad en la Escritura? De ninguna manera. Vean, Dios está haciendo una comparación entre dos personas. Jonás y ¿quién? Y Jesús, Yeshua, nuestro Mesías. Porque vean, y es algo muy importante, así como Jehová Dios le ordenó a Jonás ir a predicar su palabra a Nínive, de la misma manera nuestro Mesías vino a este mundo. ¿Con qué propósito? ¿A qué fue enviado Jonás a los de Nínive? ¿A traer juicio, a maldecirlos, a destruirlos, a exhortarlos a qué? Que se arrepientan. Al arrepentimiento. Y él no quiso. ¿A qué fue enviado Jesús a esta tierra? Exactamente igual. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no voy. Vean, estamos viendo el ejemplo de un ser humano que fue desobediente y rebelde a Dios. Y por el otro lado, estamos viendo a otro ser humano que no era tan común porque es el Hijo de Dios, pero como hombre al fin, que obedeció en todo a su Padre. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué tenían en común? Lo poco que tenían en común Jesús y Jonás. Que los dos murieron. Fíjense, Jonás por desobediente tuvo que experimentar la muerte. Pero Yeshua Jesús por obediente vino a experimentar la muerte. ¿Qué diferencia tan grande? Uno por no obedecer quiso morir y el otro en su obediencia prefirió morir por nosotros. Estas personas religiosas a las cuales les estaba hablando Yeshua Jesús, en general era al pueblo de Israel, a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. ¿Qué les estaba diciendo en el versículo 29?
Generación mala. ¿Jesús tenía una razón para llamarlos malvados? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían estos hombres en ese tiempo? ¿Quiénes tenían más en común con Jonás? ¿Los fariseos, los escribas y los saduceos o Jesús? Los fariseos, claro. Y les está diciendo, ustedes son igualitos a Jonás. Pero no solamente eso, no solamente son parecidos a Jonás, sino que en vez de creer en Dios y obedecer su palabra, ustedes además están demandando señal. Y lo que les contesta es aún todavía más importante. Dice, ninguna señal les va a ser dada. Lo único que van a ser testigos ustedes es la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que él tuvo que morir. ¿Pero cuánto tiempo estuvo muerto? 3 días. ¿Y qué pasó después? Y volvió a la vida. ¿Sí? ¿Por qué volvió a la vida Jonás? Porque en ese momento se arrepintió y pidió perdón. Y Dios en su misericordia oyó su clamor, no detuvo el castigo. Y es algo muy importante. No detuvo el castigo, pero al final lo resucitó. Lo perdonó. Pero Jonás tenía que experimentar el castigo. Jesús fue todo lo contrario. Fue obediente a Dios en todo. Y Él mismo ofreció su vida para reconciliarnos con nuestro Padre Jehová Dios. Pero también estuvo muerto 3 días y 3 noches. Y después Dios lo resucitó. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo. Es algo que tenemos que aprender. ¿Qué ejemplo vamos a seguir? ¿Jonás o Yeshua Jesús? Mucho mejor, ¿no creen? Y Dios está dispuesto a aceptar lo que ustedes elijan. Si queremos estar en rebeldía y pasar 3 días y 3 noches en el pez, Él no tiene ningún problema. Finalmente, los que van a experimentar la consecuencia, ¿quiénes son? Nosotros. Pero Dios nos está enseñando un camino más fácil. Dios nos está enseñando el camino de la obediencia. Ahora, a causa del pecado, todos vamos a morir. Pero podemos escoger el camino que queremos seguir. ¿Jonás o Yeshua Jesús? Todavía no acaba, ¿eh? Lo mejor está por venir. Los siguientes capítulos son todavía mejores. De verdad, no se los pierdan. Pero es algo que nos recuerda
que Dios no va a permitir nuestros berrinches. Tarde o temprano nos va a confrontar. Y Él no va a quitar la mano del castigo. Pero es con un propósito. Lo más interesante es que Dios quiere que entendamos algo. Nosotros somos los que escogemos el camino fácil o el camino difícil. Pero Él está dispuesto a estar con nosotros, sea lo que escojamos. Pero Él desea que agarremos el camino fácil. Él desea que no suframos más de lo que ya estamos sufriendo. Él desea que aprendamos a hacer su voluntad, a sujetarnos a su perfecta voluntad. Y así va a ser mucho más fácil. Pero si queremos ser tragados por el pez, Él no lo va a impedir. Y va a esperar a que realmente nos arrepintamos. Si es sincero nuestro arrepentimiento, Él nos va a perdonar, eso es seguro. Si perdonó a Nínive, ¿por qué no nos va a perdonar a nosotros? Pero la decisión es ¿de quién? De nosotros. Y nosotros somos los que vamos a decidir. La próxima semana vamos a continuar con este libro porque todavía hay muchísimo que aprender. Y por increíble que nos parezca, la historia de Jonás es única en la Escritura. Y van a ver por qué. Pero Dios quiere que haya más Yeshuas y menos Jonás. Al final, si seguimos decidiendo mal, nosotros somos los que vamos a seguir experimentando las consecuencias. Amén. Vamos a aprender a vivir haciendo la voluntad de Jehová Dios. Créanme que va a ser mucho más fácil. Amén. Que Dios los bendiga. Shalom.